Bueno, hola, buenos días a todos, a todas y a todos. Les pedimos disculpas por unos minutitos de demora que tuvimos por algunos problemas técnicos, pero ya estamos arrancando. Estamos dando inicio al segundo seminario de la Diplomatura Abordaje Integral de las Violencias Familiares y por Razones de Género y la Diplomatura Gestión de los Conflictos y Violencias Laborales, Promoción de Prácticas de Cuidado en el ámbito de la salud. Como venimos trabajando, comenzamos haciendo un recorrido en relación a la relación entre género y violencias y cómo estas se expresaban en el sistema de salud, y hoy seguimos en este recorrido, pero para puntualizar en la relación entre salud y trabajo. La idea, como venimos diciendo, es: sabemos que las violencias en el sistema de salud circulan en distintos sentidos. Vamos a trabajar hoy en relación a aquellos que se producen y reproducen dentro del sistema como ámbito de trabajo, es decir, en las relaciones entre o hacia trabajadores de la salud. Esto nos implica de manera directa a todos, así que, bueno, nos acompañan para ello. Pilar Tuculet es licenciada, profesora y doctoranda en psicología por la UNLP, diplomada en políticas públicas con orientación en gestión territorial del Estado, directora de prevención y atención de la violencia familiar y de género del Ministerio de Salud durante el periodo 2020-2022 y es actual directora provincial contra las violencias en el ámbito de la salud. También María Belén Osaeta, muchos de ustedes quizás la conocen porque es docente también de la diplomatura, es médica por la Universidad Nacional de La Plata, magíster en Economía de la Salud y Administración de Organizaciones de Salud por la misma universidad, coordinadora del equipo técnico de prevención y erradicación de la violencia en el ámbito laboral de la Dirección Provincial contra las Violencias en el ámbito de la salud pública. Es codirectora ad honorem de la Diplomatura en Promoción y Gestión de la Salud Comunitaria del Consejo Social de la UNLP y dirige el proyecto de investigación Estudios sobre la caracterización de estrategias en la conformación e institucionalización de los comités para la prevención y erradicación de la violencia laboral en el ámbito de la salud pública para el periodo 2022-2023. Bueno, como siempre les decimos, son compañeras de trabajo también, así que es un placer cuando podemos compartir también estos espacios. Son los espacios que transitamos como trabajadoras también, entonces, bueno, nos implicamos de la misma manera que cada uno de quienes está haciendo la diplomatura, y la idea es, bueno, iniciar la clase inaugural de este seminario, de modo que vamos a recorrer, van tanto Pilar como Belén a recorrer algunas cuestiones generales, fundamentalmente acerca de la temática, de cómo se está pensando esta perspectiva y de las acciones que se van desarrollando para ello. Así que, bueno, bienvenidos nuevamente y comenzamos. Sí, bueno, nos vimos en esta primer clase un poco fallida de Leonel que después se reprodujo nuevamente, así que muchísimas gracias por sumarse, bienvenidos a todos. Bueno, como decía María Laura, mi nombre es Pilar Tuculet y la idea de hoy con Belén es poder contarles un poquito de manera introductoria, seguramente cuestiones que vayan a profundizar a lo largo de todo el recorrido de la diplomatura. Nos interesa hoy particularmente poder pensar un encuadre y que ustedes puedan comprender y podamos compartirles cuál es la dimensión más integral, si se quiere, de los elementos que poco a poco van a ir incorporando a lo largo de la diplomatura, y los pensamos de esta manera en el marco de una propuesta de abordaje integral de lo que llamamos las violencias en el ámbito laboral. Eh, Pensamos las violencias en el ámbito laboral y no las violencias laborales directamente, porque concebimos de manera ampliada este concepto y entendemos que nos interesa particularmente pensar todas las violencias que se producen en tanto ámbito de trabajo y en las que están involucradas de alguna manera trabajadores. Y cuando decimos trabajadores, en la mayoría de las situaciones en las que nos toca acompañar y pensar, son trabajadores de la administración pública, son trabajadores de salud, de instituciones estatales, con lo cual
Nos importa mucho siempre rescatar que no solamente somos trabajadores de la salud, trabajadoras de la salud, sino también y por sobre todo somos agentes estatales, ¿sí? Para la persona que se acerca al sistema de salud, para la persona que se vincula con nosotros mientras estamos siendo agentes sanitarios, somos el Estado presente, ausente, un Estado alojador, un Estado garante de derechos, o somos un Estado que violenta, ¿no? Entonces, nos parece como importante traer y poner en valor esta dimensión, porque si no, a veces pareciera que el Estado es como una otra cosa, perdón, siempre como una otra cosa, y para esa persona que viene a garantizar su acceso a la salud, nosotros vamos a hacer la condición de posibilidad de que ese vínculo con ese sistema sanitario eso resuelva o no resuelva necesariamente su problemática sanitaria estrictamente, pero sí vamos a hacer el vínculo que pueda establecer con esta institución. Entonces, cuando pensamos las violencias en el ámbito laboral, nos referimos particularmente a las violencias que se producen entre trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Esta es una de las dimensiones, tal vez la más clásicamente conocida como violencia laboral, pero nos interesa también trabajar mucho las violencias que se producen de usuarios a trabajadores, pero por sobre todo de trabajadores a usuarios. Ahí haciéndole pregunta a un concepto que tenía mucho peso, sí, hasta ahora, digo, de hecho todavía hay una resolución que estamos por transformar, que tiene que ver con la violencia externa, ¿sí? Que son las violencias que se producen desde usuarios del sistema de salud a trabajadores y trabajadoras, ¿sí? Cuando nosotros pensamos que las violencias en el ámbito laboral no pueden pensarse de manera desvinculada de estas tres dimensiones del problema, nos interesa particularmente poder problematizar que muchas veces la violencia externa o la violencia que se conoce como violencia externa es el resultado de distintas situaciones de violencia institucional que pueden haber sido ejercidas directamente por esa persona, ese trabajador o esa trabajadora que recibe la agresión, pero muchas veces no. Muchas veces un trabajador o una trabajadora recibe una situación de violencia por las violencias más estructurales, más invisibles o más institucionales, eh, que repercuten en barreras de accesibilidad hacia los usuarios del sistema de salud que reaccionan ejerciendo violencia hacia probablemente con quien se encuentren primero en la institución o con quien haya podido como tal vez hasta incluso alojar algo de eso. Entonces, en términos de política de Estado, a nosotras nos interesa particularmente poder pensar todas estas dimensiones, ¿sí? Para no construir una idea de usuario amenazante, ¿sí? Que la idea de violencia externa de alguna manera pone el foco en la violencia que es recibida desde una afuera, ¿no? Una afuera que vivenciado como peligroso, como amenazante, digo, en la medida en la que el sistema de salud y que nuestras instituciones son garantes de derechos, son hospitalarias, son amorosas, son instituciones de cuidado, está probado y comprobado que las violencias recibidas de usuarios disminuyen, incluso no necesariamente aparecen, ¿sí? Entonces poder pensar estas tres dimensiones como dimensiones de un problema nos permite después poder garantizar, y retomando lo que hablaron en las clases anteriores, adecuados abordajes de violencias que atraviesan nuestros usuarios y usuarias del sistema de salud. Es muy difícil que podamos pensar que un trabajador o una trabajadora que ejerce violencia
o que atraviesa situaciones de violencia está en condiciones de poder hacer una buena detección, un buen abordaje, un buen acompañamiento de una situación de violencia por razones de género. Entonces realmente creemos que ahora sí los cuatro ejes, ¿sí?, del abordaje de las violencias los tenemos que pensar de manera integrada. Y también poder traer muchas situaciones que tal vez no vuelven como violencia externa, pero que sí tienen que ver con la violencia institucional, porque como decimos, lamentablemente el sistema de salud es uno de los sistemas más violentos, dicho por la Organización Internacional del Trabajo, para los trabajadores y las trabajadoras, pero el modelo hegemónico en salud, el pensamiento hegemónico en salud, también tiene un piso de prácticas naturalizadas, de violencia, que permiten que el sistema se reproduzca. Entonces, definitivamente, cuando pensamos las violencias institucionales, se suele asociar directamente la violencia institucional a lo que es la violencia policial, la violencia en el sistema carcelario, en el sistema penal, violencias que usualmente uno dice, bueno, violencia institucional, violaciones a los derechos humanos, y hay como actores que en los imaginarios se asocian clásicamente al ejercicio de violencia institucional. Pero en un sentido amplio, la violencia institucional tiene que ver con todas las violencias que producen y producimos en tanto agentes estatales, ¿sí? Y a su vez son violencias agentes estatales figuran como violaciones a los derechos humanos. Y ahí de vuelta, ¿no? Volvemos a insistir en esto, ¿no? El Estado para la persona que accede al sistema de salud somos todos nosotros, y quienes vamos a garantizar la accesibilidad y el buen trato a estas personas, vamos todos y todas nosotros, y a quienes nosotros acompañemos a poder transformar estas prácticas. Entonces, cuando decimos violencias institucionales, ¿a qué nos estamos refiriendo? La violencia obstétrica, por ejemplo, es una violencia institucional. La violencia contra la salud sexual y reproductiva, las dificultades y las barreras en el acceso a un aborto seguro y con un buen trato. Muchísimas situaciones de violencia que se producen en contextos de internación, en salud mental. El sistema de salud, por el vínculo que tiene con el cuerpo, por el modo que tiene de acercarse a personas en situación de vulnerabilidad, porque en general, salvo contadas situaciones, quien se acerca al sistema de salud es porque está en una situación de vulnerabilidad, es porque tiene algo que requiere un acompañamiento, que requiere un abordaje de su salud, no está pasándola bien en líneas generales. Entonces, esa situación de vulnerabilidad que de alguna manera hace que nos acerquemos o que necesitemos del sistema de salud, genera condiciones para que en las relaciones asimétricas de poder se generen abusos de poder, se generen situaciones de violencia. Entonces, pensar de este modo nos trae algo que también las compañeras siempre traen y traemos en la diplomatura, que tiene que ver con que esta diplomatura no es una diplomatura que nos interesa volvernos eruditos académicamente, digo, no porque no podamos conocer muchísimo más, que no podamos, digo, porque para eso está la bibliografía, para eso venimos cada clase distintos docentes a poder pensar formados en distintos temas. Sí, por sobre todo nos interesa que sea una diplomatura que nos invite a revisar nuestras prácticas, a revisar aquellas dimensiones de nuestro trabajo cotidiano que vivimos con connivencia, ¿no? con complicidad, aunque querramos o no querramos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, todas esas múltiples situaciones en las que somos testigos y testigas de
distintas situaciones de violencia, de barreras de accesibilidad que se sostienen porque tal vez hay alguien que ejerce esa violencia, pero seguramente hay muchos que vemos eso y que ya nos acostumbramos, que vemos eso y no problematizamos, que vemos eso y decimos, y siempre fue así, nunca pasó nada, no va a cambiar. Y eso es condición de posibilidad para que se instale un sentido común y para que eso no se transforme. Con lo cual, si nosotras estamos acá pensando esto y abriendo este seminario, haciendo esta invitación, tiene que ver con invitarnos a todas, a todos, no solamente a problematizar nuestras prácticas y nuestros modos de habitar como trabajadoras y trabajadores el lugar donde nos toca ejercer el rol que nos toque tanto equipo de salud, sino por sobre todo también multiplicar y potenciar algo de este modo de pregunta, ¿sí? Que tiene que ver con la transformación del modelo de atención en salud, con que de por sí las lógicas naturalizadas y naturales de cómo el sistema de salud funciona tienen un piso de violencia naturalizada que tiene que ver con las lógicas formativas, por ejemplo, en los sistemas de residencias, que tienen un montón de potencias los sistemas de residencias, pero que han sido disciplinadores para que año a año los ingresantes al sistema de salud vayan transformándose o vayan quedando afuera, que eso es lo que está pasando también mucho ahora, que no se toleran los grados de violencia que se han tolerado históricamente para acceder al sistema de salud, pero a su vez, si no, uno, bueno, en primer año le sorprende, lo padece, lo sufre, en segundo año se acostumbra, pero ya tiene alguien a quien hacérselo en primero, en tercero ya, digo, lo va ejerciendo con más naturalidad y en cuarto, o cuando es jefe de residente, está completamente socializado y es actor de las violencias que se producen en el sistema de salud. Entonces, bueno, por ejemplo, el sistema de formación es algo en lo que todos y todas estamos involucrados en que se transforme, ¿no? Porque no solamente pasa en la formación de posgrado, digo, ¿no? Sino también en las formaciones de grado, los modos en los que, sobre todo a los médicos, se les forma con muy poco conocimiento en relación a cómo lidiar con muchísimas situaciones que tienen que ver con el encuentro con la muerte, con el sufrimiento, con el vínculo con el otro, que es un ser humano integral, que no es un órgano, una parte de un cuerpo, que no es una enfermedad, que no es... Entonces, hay un sistema que queremos problematizar, que a su vez se encuentra siempre, a mí me gusta traer, digo, parece algo súper amplio, ¿no? Pero uno siempre tiene que pensar que estamos en un sistema capitalista, que estamos en un sistema colonial, que estamos en un sistema patriarcal, ¿sí? Capacitista, cis heteronormado, digo, donde esto, ¿no? Las diferencias de lo blanco, adinerado, empresario, heterosexual, bueno, genera que esa diferencia sea pensada con desigualdad. Y eso también nos involucra en nuestro ámbito de trabajo, ¿sí? Porque cuando uno piensa en esto, lo puede pensar y ver claramente en los usuarios del sistema de salud, las usuarias y los usuarios, ¿no? Si no, trajimos en clases anteriores el concepto de interseccionalidad. Entonces decimos, bueno, la vulneración de derechos y la desigualación de una mujer o una persona del colectivo LGTBQ+, no es lo mismo si es de clase media, clase alta, de sector popular, si esa mujer es blanca, si es marrón, si es morocha, si es negra, senegalesa, digo, como tantas estigmatizaciones que sufre la población. Entonces, pero eso no pasa solamente con los usuarios del sistema de salud, nos pasa a nosotros como trabajadores del sistema de salud. Tenemos toda una escala de jerarquías dentro de nuestros hospitales, dentro del sistema de salud, que establecen con quienes podemos
hablar, con quienes no podemos hablar, quién se va a tomar el rato de decirnos algo con una conversación o quién nos va a dejar por escrito en una letra ilegible que nos va a costar mucho entender con indicaciones sobre lo que tenemos que hacer. Y conversábamos con Lau recién que hay muchísimos enfermeres en la Diplo, cuidadores, digo, ¿no? Que son muchos de quienes reciben las mayores violencias del sistema de salud, ¿sí? De manera naturalizada, ¿no? Porque creemos que no todos somos equipos de salud y hay desigualaciones que todo el tiempo nos atraviesan, ¿sí? Y cuando nosotras decimos acá el equipo de salud somos todos, y no solamente los profesionales, nosotros hablamos de intersaberes y no solamente de interdisciplina, tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con que somos todos y todas partes del equipo de salud, y cuando eso no es visto de ese modo, el trato conlleva un maltrato, conlleva una violencia, ¿sí? Entonces, cuando pensamos que esta Diplo lo que más nos interesa es que nos invite a reflexionar sobre nuestras prácticas, tiene que ver también con eso, ¿no? Con invitarnos a pensar, bueno, cómo nos vinculamos con nuestro compañero, con nuestra compañera médica, con nuestro compañero, con nuestra compañera psicóloga, trabajadora social, digo, con todos los otros, las otras personas que están en un ámbito de, por ejemplo, una intervención quirúrgica, cómo se tratan entre los médicos, los enfermeros, los instrumentadores, digo, ¿no? Como el personal de limpieza, como todos somos indispensables para que esa práctica sanitaria se sostenga, sin embargo, no todos tenemos el mismo valor a la hora de entender la importancia de lo que hacemos todos los días en nuestro trabajo. Entonces, hoy nos tocaba a nosotras introducir algo de esto y pensábamos mucho, bueno, cómo poder invitarnos a pensar que el objetivo del convenio 190 del OIT es vivir en ambientes laborales libres de violencia, ¿no? Y el desafío que es eso para todos nosotros, ¿qué significa que en uno de los ámbitos laborales más violentos tengamos el desafío de vivir sin violencia? Y cómo tenemos una corresponsabilidad todos en ese desafío. No somos todos en algún punto corresponsables de poder interrumpir situaciones de violencia, de poder generar otras modalidades de trato. Y siempre pensamos esto porque tampoco ser voluntaristas y creer que individualmente las personas pueden, siempre cuando invitamos a hacer esta apuesta, siempre es una apuesta colectiva. Nosotras estamos convencidas de que la transformación es una transformación colectiva, es una transformación de la política pública, es una transformación que va en todos los sentidos y que es múltiple, pero que requiere de que en todos los ámbitos pase, requiere de la decisión política de que estas cosas se transformen, pero a su vez requiere de esto, ¿no? De que cada uno y cada una de nosotras en los ámbitos en los que estemos tengamos la posibilidad de repensarnos y dar esta discusión, requiere de una transformación mucho más integral, ¿sí? Que pareciera no tener que ver con el abordaje de las violencias, pero que tiene mucho que ver, ¿sí? Con esto que decimos en relación a la transformación del modelo de atención. Un sistema de salud fragmentado, un sistema de salud completamente jerarquizado, un sistema de salud desfinanciado, ¿sí? Probablemente sea un sistema de salud que ejerza mucha más violencia que un sistema de salud integrado, fuerte, que garante de derechos. Y a su vez, no podemos pensar esto si no pensamos en qué Estado queremos, ¿sí? Queremos un Estado garante de derechos, queremos un Estado fuerte, queremos un Estado presente, queremos un Estado que asuma la responsabilidad que tiene de garantizar derechos a la población. Y en eso también tenemos un compromiso y por eso no podemos pensar una cosa sin la otra. No podemos pensar la práctica cotidiana de ninguno de nosotros como trabajadores sin pensar que tenemos un norte en relación a la transformación del modelo de atención. Compartimos en la bibliografía
el plan quinquenal del Ministerio de Salud, porque nos interesa mucho que ustedes sientan que su práctica cotidiana no son acciones aisladas, nuestra práctica cotidiana, esta diplomatura, no son acciones y decisiones aisladas, tienen un horizonte, tienen un norte como desafío que es la transformación del modelo de atención y todos, si hay como más de 12, 13 diplomaturas acá en la Escuela de Gobierno, todas tienen el mismo horizonte, solo que en distintos ámbitos, porque es un desafío enorme el que tenemos, pero a su vez debemos ser uno de los pocos ministerios y y las pocas áreas del Estado que tienen una tradición tan rica como el sanitarismo, con una práctica de planificación estratégica de tanta calidad. Yo realmente no creo que haya otros ámbitos en donde estén pensando de acá a 5 años, independientemente de que eso pueda o no repercutir en una continuidad de gobierno, sino en clave de poder pensar una política de Estado. ¿Qué proyectamos y qué nos gustaría y cómo podemos pensar el rol de cada uno y cada una de nosotras en el marco de ese proceso de transformación? Entonces, nada, que esté el plan quinquenal para que ustedes puedan leerlo, para que puedan conocerlo, para que puedan apropiárselo y pensar cuál es su rol en el marco de esa transformación propuesta, nos parece como fundamental para poder avanzar. Así que bueno, eso le dejo la palabra a Belu para poder... Bueno, muchas gracias, Pilar. Bueno, por ahí para profundizar algunos de los temas que fue tocando recién Pilar, recién hablaba del plan quinquenal, digamos, y los tres ejes fundamentales que tiene, que son los organizadores después de la política pública en salud. Uno es el eje del financiamiento. Nosotros tenemos un sistema de salud fragmentado, dividido en un sector, digamos, esto que lo profundizaron en algún seminario anterior, pero digamos, como para hacer un recordatorio, un sector de un 40% más o menos, que es el que tiene el eje en el Estado, en el sector público, un 34-35% que es el de las obras sociales, tanto las sindicales como las especiales también, y alrededor de un 16% que son las prepagas o lo que es el sector privado, diríamos, pero que está desarticulado. Y realmente el que termina siempre sosteniendo y resolviendo las situaciones de salud es el sector público, es el sector del Estado. Cuando la obra social no responde, la prepaga no responde, siempre está el Estado. Digamos, que además está bien porque es el garante del derecho a la salud de todos los habitantes de esta provincia, pero, digamos, en cuestiones de financiamiento, digamos, en un sistema desarticulado, siempre va en pérdida, digamos, ¿no? Después otro de los puntos fundamentales es el modelo de atención que queremos en salud. Y acá, digamos, uno puede tener una política de espera, bueno, el que llega al sistema de salud llega y el que no llega, no llega, digamos. Y no es ese ni la política pública que quiere instalarse desde esta gestión, ni mucho menos el que vaya a garantizar el derecho a la salud. Digamos, acá hay que abrir un gran abanico de oferta de atención primaria, de cercanía, del centro de salud en el barrio. Yo veo algunas caras conocidas ahí, digamos, que sostienen el sistema de la atención primaria. Después, el sistema, diríamos, provincial, el de los grandes hospitales, resolutivo de todo lo que es la mediana y alta complejidad, y el rol del sistema más nacional con algún hospital especializado, pero más que nada como rector de todo lo que son los programas, diríamos, que llegan a todo el país. Ahora, eso tiene que estar, diríamos, desde claros objetivos de una atención basada en el cuidado de la salud, basada en garantizar derechos de accesibilidad, derechos de respeto a la identidad que las personas querramos tener cuando nos acercamos al sistema de salud, derecho a un cuidado integral y un acceso integral a la salud. Con esa mirada es la que se piensa en este plan quinquenal,
todo el sistema de salud, digamos, en general. Y por supuesto que para conocer la situación de salud de la población hay que tener registro, hay que tener información de lo que nos está pasando, dónde nos está pasando, a quiénes, y eso, diríamos, es fundamental con la tercera pata del sistema, que es lo que es el registro y la informatización de todo el sistema de salud para realmente tener datos ciertos de nuestro estado de salud. Eso que parece como frío y fuera de los temas que estamos atravesando en las diplomaturas, en este caso más sobre lo que es salud, trabajo y una mirada, digamos, de la perspectiva de las violencias, no está por fuera porque, digamos, este sistema que hasta hoy está fragmentado genera esas desigualdades en el acceso, en la cobertura, en la respuesta, diríamos, del sistema de salud, y eso también genera situaciones de violencia, no solamente violencia hacia usuarios, usuarias y usuarias, sino también violencia, como planteaba recién Pilar, hacia el propio equipo de salud. Y en esto de el sistema que genera y que naturaliza y que recibe situaciones de violencia, es donde tenemos como el gran interrogante de cómo hacer un equilibrio entre garantizar el acceso a la salud de la población, pero a su vez tener un equipo de salud, una fuerza laboral, digamos, también en buenas condiciones de salud y también libres de toda situación de violencia. Y ese es el gran desafío. Nosotros no podemos descuidar un sector para cuidar el otro, digamos. Ese es el gran desafío que hoy me parece que centra todas estas formaciones, estos espacios que nos involucra como trabajadores y trabajadoras para tratar de trabajar nosotros en ambientes libres de violencia, pero a su vez tampoco ser nosotros los que ejerzamos violencia en las situaciones, digamos, de garantizar el acceso a la salud. Y ahí, digamos, nosotros también estamos como en esta gran disyuntiva, si todo lo que nos pasa es violencia, digamos, porque en el ambiente de trabajo y cuando, digamos, para meternos un poquito más en lo que es el tema de trabajo, o sea, el trabajo nos genera salud, digamos, si lo hacemos porque es una tarea que nos gusta, en un ambiente, diríamos, que estamos respetados y que además vemos cuál es el resultado de ese trabajo. Digamos, ahí nosotros nos sentimos como que estamos plenos o plenas porque ejercemos una tarea en esas condiciones. Pero no siempre uno trabaja porque fue su vocación, no siempre en las condiciones que les gustaría, ni con el equipo que les gustaría, ni haciendo la tarea. Y entonces, eso de por sí ya es un tema de tensión en un espacio laboral. Cuando nosotros nos unimos en un espacio laboral, se conjugan todas las expectativas, todos los intereses, todas las realidades que nos va convocando ese espacio, ese equipo de trabajo. Y ahí también es un gran desafío que eso no nos situaciones de conflicto o violencia y que podamos generar un espacio, digamos, laboral libre de violencia, digamos, como es lo que nos une, digamos, como el lema de la OIT y del convenio 190, como lo planteaba Pilar. Todas las situaciones que pasan en un ambiente laboral donde se empiezan a poner en juego estas realidades, estas experiencias previas, estos intereses, todo va a generar situaciones de conflicto. Digamos, hay autores que dicen que en una organización, digamos, es hasta saludable que exista esas situaciones de conflicto porque eso habla de una organización viva, digamos, porque el conflicto puede ser algo que si uno lo gestiona, si uno, digamos, trata de modificarlo, puede haber en esas situaciones de conflicto variantes que benefician a la propia organización, o sea, al propio equipo de trabajo. Así que uno no le tendría que tener miedo a la palabra conflicto, digamos, sino lo que tendría que hacer es gestionar ese conflicto, identificarlo, ver qué es lo que está pasando,
qué tensiones hay en ese equipo, qué cuestiones se pueden resolver con el diálogo, qué cuestiones hay que empezar, digamos, como a trabajar para que ese conflicto no llegue en algunas situaciones a escalar a una situación de violencia, pero trabajar el conflicto es algo del día a día. Por eso, digamos, siempre nosotros planteamos que lo que son los estamentos medios del sistema de salud, como son las coordinaciones, hasta las jefaturas de servicio, las supervisiones, son espacios súper importantes para trabajar estos temas porque son los que trabajan día a día con los pequeños equipos de trabajo, digamos. Son los que ven más en el día a día qué está pasando con su grupo de trabajo, con su equipo. Y son ellos y ellas las que más herramientas tienen que tener para tratar de identificar estas situaciones en forma preventiva y poder gestionarla, modificarla para que no escalen las situaciones de violencia. Eso en el ámbito de lo que es la gestión de conflicto, digamos, lo que nos pasa en el día a día, en el lugar de trabajo, y que muchas veces eso, en un sistema de salud fragmentado y a veces con una alta, digamos, una alta demanda de atención, digamos, tiene que ser doblemente cuidado. Porque ahí, bueno, sí podemos generar situaciones que son más de violencia en el ámbito del trabajo. Ahora, en el ámbito del trabajo no siempre son donde se generan las situaciones que pueden tener impacto en lo que le llamamos clima laboral, ese espacio, diríamos, esa relación que se van generando dentro de los compañeros y compañeras de ese servicio o ese sector. A veces son situaciones de violencia que son ajenas al sistema, que le pasan a nuestras compañeras, por ejemplo, situaciones de violencia por razones de género, en el ámbito, digamos, familiar, en el ámbito doméstico, de pareja, que también, diríamos, hay que identificar en el ámbito de trabajo porque también genera situaciones, digamos, de malestar en ese clima laboral porque una trabajadora que está atravesando situaciones de violencia de género por fuera del ámbito laboral no puede separar esa situación en su lugar de trabajo, digamos. Entonces también ese espacio de trabajo tiene que identificar, tiene que saber leer estas situaciones para, en principio, identificarlas, pero también para poder trabajar esas situaciones dentro del espacio laboral con, digamos, acompañamiento a esa trabajadora por su situación, diríamos, que si bien es ajena, impacta en el ámbito de trabajo. Y por supuesto las situaciones que se generan dentro del propio lugar de trabajo, situaciones que pueden generarse en violencia laboral, diríamos, que también hay que identificarlas rápidamente para poder abordarla. Y ahí, digamos, todas las situaciones que se generan no son como a veces uno le dice del uno al uno, no es de la persona que recibe la situación de violencia y de la persona que ejerce esa situación de violencia, es de todos, es de todo ese equipo de trabajo, digamos. Las situaciones no se abordan en formas individuales, aunque por supuesto merece tener un acompañamiento individual a la situación de la persona que está atravesando esa situación de violencia y de la que está ejerciendo la situación de violencia, pero también ese equipo de trabajo tiene que tener un abordaje más institucional, porque, digamos, hay que identificar cuáles son esos condicionantes que en ese lugar predisponen o alojan que se produzcan esas situaciones de violencia. Todos estos temas, la diplomatura de gestión, digamos, se van a ir profundizando, pero está bueno que como que empecemos a hacernos preguntas, todos y todas los que estamos cursando y formando parte de estas dos diplomaturas, de todas estas situaciones que a veces uno en el cotidiano, en el trabajo de todos los días, a veces no se toma el tiempo para pensar cuando surge, emerge o eclosiona alguna situación de violencia, todo lo que pasó antes y que tal vez yo no pude percibirlo, no lo pudimos frenar a tiempo, no lo identificamos.
tenemos naturalizadas ciertas formas de relaciones dentro del sistema de salud. Pilar nos planteaba desde las residencias esta hegemonía que tiene el sistema, cuasi militar en algunas situaciones y en algunas formas de trato y de estadificación de la propia, digamos, del propio sistema. Eso genera unas situaciones que a veces uno, digamos, yo que ya tengo varios años, a nosotros nos planteaban que había que pagar derecho de piso, digamos, en algunos espacios para acceder a ciertos lugares, a ciertas tareas, digamos, que había que hacer todo lo que el sistema, diríamos, deja como malo para luego poder ir ascendiendo. Y la verdad es que eso no está escrito en ningún lado, no tiene que ver con ningún proceso de formación en salud, ni mucho menos como una formación cuidada de trabajadores y trabajadoras del sistema. Pero está naturalizado que así sea. Un residente de primero, como planteaba Pilar, tiene que hacer ciertas actividades o tenía que hacer ciertas actividades o más guardias o una tarea mucho más administrativa. Y cuando iba ascendiendo, digamos, en los años de residente, los iba dejando de hacer para cumplir con otras funciones. Eso también, digamos, pasa en cualquier servicio de cualquier hospital, no solamente de hospitales de la provincia, sino de cualquier sector del sistema de salud. El que ingresa al servicio de enfermería, el que ingresa administrativo, el que ingresa a mantenimiento, siempre va a ser una tarea, digamos, diferenciada a la persona que hace más años que está, digamos. Y eso está naturalizado. Y eso a veces también genera resistencia, genera desigualdad, y hoy se sabe que eso no está bien y que esas no son situaciones, digamos, de trabajo cuidado, y hoy eso, digamos, se denuncia, digamos, se habla con los superiores, digamos, hay todo un conocimiento de los derechos que tenemos como trabajadoras y trabajadores y lo que tenemos, digamos, y lo que es la violencia en un espacio de trabajo, que hoy por suerte que eso se puede hablar más, eso se puede denunciar más, eso se pueden hacer acciones, digamos, para modificarlo. Entonces, hoy estamos en otro momento. Todavía no en el ideal que queremos, pero sí, diríamos, se ha avanzado mucho en eso. Hoy, digamos, las residencias tienen espacios propios, digamos, para trabajar la problemática, digamos, de lo que es la violencia dentro de la residencia, que en otro momento, digamos, no estaría ni pensado, digamos. Así que todas esas son como buenas medidas que se van tomando para ir trabajando la problemática de la violencia dentro de las instituciones y ir a ese ideal de ambientes libres de violencia y acoso, que es el lema, digamos, que nos marca el convenio 190. No, sí, no, digo, tal vez ahí para poder pensar, ¿no? Entre, bueno, estas chicas, estas mujeres nos están planteando, bueno, en el ideal y lo real, que seguramente que atraviesen muchas y muchas de ustedes en sus ámbitos laborales, y debe distar muchísimo. Entonces, o sea, parte de la política pública tuvo que ver con, bueno, pensar cuáles son las estrategias de abordaje de estas situaciones, y que, o sea, la idea es que hoy les podamos como contar los dispositivos y los niveles de intervención que se pueden generar para abordar la situación de violencia. Poner algunos principios rectores, ¿no? Está por salir por disposición, ya lo estamos, lo firmamos en conjunto de hospitales, el torno de asuntos legales, y nosotros de la dirección un dispositivo para la conformación y abordaje de violencias en el ámbito laboral en salud. Y ahí, nada, se los vamos a compartir seguramente como parte de la bibliografía en algún momento de la diplomatura, pero ahí están planteados primero las normativas importantes,
los principios rectores, las conductas alcanzadas y estos dispositivos para que se sepan lo más posible, porque también es un compromiso de todos y todas poder preguntar si los tenemos en nuestros hospitales, poder garantizar que estén, traccionar para que estén. Digo, nosotras traccionamos desde un lugar porque es importante que todos y todas las trabajadoras y trabajadores puedan traccionar para que en todos los hospitales, por ejemplo, exista el comité de gestión del conflicto y de abordaje de las violencias en el ámbito laboral. A ver, tal vez podemos como contarles un poquito estos dispositivos, porque como les decíamos, bueno, uno imagina y quiere un ámbito laboral libre de violencia, pero hay que volver operativo, ¿no? Cómo poder resolver estas situaciones, pues si no también vivimos como de utopías. Entonces, ¿cómo poder pensar los dispositivos para el abordaje de estas situaciones? Son construcciones, ¿sí? En principio, contarles que en todos los hospitales debieran existir, si están en un hospital donde no hay, debemos traccionar para que esté un comité de gestión de conflicto y abordaje de las violencias en el ámbito laboral. En algunos está de manera muy incipiente, en algunos ya hace un tiempo que está funcionando y está más consolidado. Los comités son el primer nivel de resolución de un conflicto, de una situación de violencia en el ámbito laboral. Cualquier persona que esté atravesando una situación que considere de violencia laboral, después puede ser que no lo sea, que sea un conflicto, puede ser que sea una situación de violencia por razones de género, digo, pero cualquier persona que esté, de alguna manera, digamos en sentido amplio, pasándola mal en su trabajo, por cuestiones del trabajo, debiera poder acercarse a ese comité. En general, ¿qué es lo que uno dice? Es como dice Belén, uno no va a la primera al comité, ¿no? En general, intenta resolverlo con sus compañeros, compañeras, intenta resolverlo con su inmediato superior, con su coordinador, coordinadora, con el jefe del servicio. En general, uno llega a una instancia como el comité después de haberse dado alguna estrategia más cotidiana, casera, de generar alguna resolución a esa situación que le produce un padecimiento. Hay algo de eso que no se puede necesariamente encauzar siempre con cuestiones que pueda resolver ese coordinador, esa coordinadora. Algunas veces hasta pueden estar involucrados nuestros superiores en estas situaciones de violencia. Entonces el comité es un dispositivo intersectorial, ¿sí? Que debe estar conformado por los mismos trabajadores de los hospitales y trabajadoras, que promovemos que sea un dispositivo que aúne distintos roles que de mínima debiera tener alguien del área de recursos humanos, alguien de las áreas legales, alguien de servicio de salud mental o servicio social o de los SAPS, digo, con alguna trayectoria o recorrido en abordaje de las violencias, que pueda tener perspectiva de género. En general participan los delegados de los sindicatos o algún representante gremial, y a su vez promovemos que participen de distintos sectores, ¿no? Que pueda haber alguien del sector de enfermería, del sector de limpieza, del sector... Ese es el comité en sentido amplio, ¿no? Todos quienes quieran y puedan participar del comité. Es una herramienta estratégica para no solamente que alguien vaya a denunciar, sino que los integrantes del comité puedan referenciarse y llevar situaciones que conozcan, históricas, conflictivas, en sus áreas o en sus servicios. Entonces, de alguna manera el comité es la puerta de acceso a poder hacer un primer despeje de la situación, ¿no? Y el comité va a escuchar a esa persona, y todo esto que estamos diciendo, sabemos que lo estamos diciendo idealmente, porque sabemos que vamos construyendo comités que queremos que funcionen cada vez mejor, sabemos que no todos funcionan de manera ideal, por eso también difundimos lo más que podemos cuáles son las modalidades de abordaje de los comités. La idea es que
pueda ser un ámbito este comité en sentido amplio, porque imagínense que si le estamos diciendo área de recursos humanos, legales, salud mental, servicios sociales, SAPS, limpieza, enfermería, o sea, sindicatos, o sea, ya de por sí hay un montón de personas que pueden estar involucradas en este comité. No todas estas van a ser, y esto es muy importante, quienes escuchen a la persona que va a contar una situación que está atravesando. Por eso hacemos una diferencia importante entre el comité en sentido amplio, que tiene acciones de prevención y promoción, de capacitación, de promoción de lógicas saludables dentro de la institución, de comunicación general, de lo que llamamos la unidad de primera escucha. La unidad de primera escucha son 2, 3 personas o 2 duplas, digo, que son personas que del comité se decida, ¿sí?, se acuerde, que son las personas más idóneas para llevar adelante las entrevistas de acuerdo a los principios rectores, ¿sí?, para el abordaje de situaciones de violencia, y estos se los contamos, y seguramente profundicemos en todo esto, así que hoy es un primer pantallazo de cosas que van a saber mucho más. Quienes están acá por la diplomatura de gestión de conflictos y violencia laboral, todo esto lo van a trabajar mucho más, pero nos parece muy importante que también quienes están en la otra diplomatura lo conozcan, porque tal vez no van a ser quienes estén en los comités, tal vez no van a ser quienes aborden estas situaciones específicamente, pero sí es muy importante que sepan como trabajadores y en tanto tales para poder transformar algo de eso. Las entrevistas tienen que estar adecuadas a los principios rectores, que es la no revictimización. Tenemos que generar espacios cuidados. Cuando decimos no puede atender 15 personas a una, eso significa no revictimizarla. Si tenemos una especie de juicio por jurado para escuchar a una persona que atravesó una situación de violencia, eso es revictimizante. Si se lo hacemos contar 15 veces, ni siquiera 15, 2, 3, eso es revictimizante. Que una persona que atravesó una situación que le produjo padecimiento, sufrimiento, tenga que andar contándola muchas veces, ¿sí? Eso es revictimizar. Que los espacios que generemos no sean cuidados, que no tengamos una escucha atenta de esa persona. Que eso que nos dice no caiga en saco roto, ¿no? Porque si alguien va y cuenta algo y después no pasa nada, también eso es revictimizante, porque siente que lo que contó no sirve para nada. Ese espacio tiene que ser confidencial, ¿sí? Aunque nosotros seamos compañeros de trabajo, sobre todo esto es muy importante en el comité, lo que se escucha en una entrevista es confidencial, como cualquier situación y abordaje de una situación de violencia, ¿sí? Nada va a salir de ahí, y ese tiene que ser un espacio cuidado, ¿sí?, garante de ese derecho. Tenemos que poder brindar en el comité información pertinente y adecuada para que la persona tome una decisión y que podamos consensuar la estrategia que vamos a implementar en el abordaje de esa situación de violencia. Cuando uno está atravesando una situación de violencia en su ámbito laboral, seguramente lo que cuente tenga repercusiones en su tarea, ¿sí? Porque va a tener que hablarse con la otra parte, va a tener que hablarse con un supervisor, va a tener que activarse una estrategia de abordaje, un movimiento de alguien, un cambio de horario, un dispositivo cuidar, que ahora les vamos a contar más especialmente qué es. Entonces, todo lo que se haga tiene que haber sido consensuado, acordado y registrado por todos los actores intervinientes. O sea, no se puede ir alguien sin saber qué se va a hacer sobre esa situación, ¿sí? Y que se intervenga en algo que esa persona no estuviera de acuerdo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos saber que las intervenciones tienen que ser registradas, que si una persona nos cuenta algo lo tenemos que sistematizar en un informe si formamos parte del comité, que tenemos que firmar un acta y que los acuerdos tienen que quedar escritos por acta. Digo, son
todas esas situaciones que nos permiten no generar situaciones revictimizantes y poder garantizar el derecho a la información. A su vez esto, ¿no? Como decía hoy Belén, el respeto por la identidad de género de las personas, es importante que en tantos espacios, en cualquier ambiente sanitario debiera ocurrir muchísimo más en los que abordamos situaciones de violencia, es trabajar siempre con la identidad autopercibida de la persona. Y hay un derecho que es específico en relación a lo que tiene que ver con el ámbito laboral, que es la indemnidad, que es el derecho a que no se le transformen las condiciones laborales de una persona por el hecho de estar atravesando una situación de violencia, ¿sí? Cuando les hablamos de estos principios rectores, no es solamente los principios rectores para el comité, ¿sí? Son para cualquier equipo de abordaje de situaciones de violencia. Pero, ¿por qué hacemos especial énfasis en el comité? Porque todos los otros equipos que les vamos a contar son equipos que se han incorporado y que son equipos especializados para el abordaje de las violencias, con lo cual algo de esto debiera ser el piso de una práctica. Como en el comité son más heterogéneos, ¿sí? Son conformados intersectorialmente, son consensuados quienes van a generar estas estrategias. Por eso, estas diplomaturas hay muchos integrantes de comité y queremos que cada vez más sea condición de formar parte de los comités la formación permanente en la disposición. Eso también se va configurando como Sabemos que quien toma el trabajo de estar en un comité, que es un trabajo que seguramente tenga extra a su tarea cotidiana, no extra por fuera del horario laboral, sino como una otra tarea, a tareas que además realiza, para las que se le tiene que dar tiempo. O sea, no se le puede pedir a una persona que integra el comité que además cumpla las mismas tareas que cumplía antes de integrar el comité. O sea, si queremos un comité de calidad, tiene que tener la persona tiempo y espacio para poder garantizar esos abordajes. Entonces, pero a su vez necesitamos entender que el abordaje de la violencia en el ámbito laboral tiene una especificidad, ¿no? Hemos avanzado muchísimo en conocer, y nos falta mucho, como decía Belén, pero se ha avanzado mucho en lo que es la perspectiva de género, el abordaje de las violencias por razones de género, pero siempre eso ha estado más asociado a las violencias en el ámbito doméstico, en el ámbito familiar. Las violencias en el ámbito laboral tienen una especificidad, tienen una complejidad particular que no es sencilla resolver, ¿sí? Por eso también siempre decimos, bueno, ¿cuál es el objetivo de nuestras intervenciones? Y el objetivo es tener ambientes laborales libres de violencia, ¿sí? Y para eso nos damos múltiples estrategias, múltiples dispositivos, pensamos múltiples herramientas. Digo, porque uno puede creer, y una herramienta posible es la sanción, ¿no? Y lo laboral está muy como directamente vinculado. Bueno, hay una situación de violencia, un sumario, un proceso administrativo que se abre. Y eso sí, en muchas opciones es lo necesario, pero hay muchas otras cosas, incluso aunque el sumario aparezca, que deben ser abordadas desde una concepción de abordaje integral, ¿sí? No alcanza con que, bueno, pasó esto, te inicia un sumario, después todo sigue igual porque el sumario está en su curso, sumarios que a veces duran años en resolverse, ¿sí? Que en el mientras tanto nada ocurrió. Y como muchas de las situaciones de violencia que nos atraviesan, la gran mayoría de hecho, no tienen testigos, son situaciones que ocurren en el ámbito privado, si quien hace las actuaciones sumariales, ¿cómo se llama? El área de sumarios, sí. Justo la persona que tocó no tiene perspectiva de género, que no sería tan justo porque es bastante generalizado, pese a que hay capacitaciones específicas ahora para las personas que trabajan en esas áreas. Ese procedimiento probablemente quede en la nada, ¿sí? Entonces, es muy importante que podamos garantizar un adecuado abordaje y el comité tiene un rol fundamental para poder formarse adecuadamente y para poder conocer los procedimientos administrativos en el marco de un abordaje integral, ¿no? Los procedimientos administrativos como una herramienta más en el marco de
un abordaje integral. Sí, sí, antes que salga el corte. Por ahí para puntualizar algunas cuestiones que nos fueron ahí quedando con el tema de comité. Es un dispositivo novedoso, en el sentido que son las propias trabajadoras y trabajadores las que asumen la responsabilidad de visibilizar y de las situaciones de conflicto y de violencia de su propia institución. Digamos. Ese ya es un tema que tiene una arista más positiva y una arista no tan positiva. La positiva es que puede el mismo efector trabajar esa problemática y buscar algunos acuerdos para generar estos ambientes libres de violencia. La no tan positiva es que también son sus propias compañeras y compañeros. Entonces, ahí nosotros lo que planteamos es que el comité, si encuentra alguna situación de una integrante o un integrante del comité que tenga alguna situación particular con la persona que viene a denunciar, porque hay un conflicto de interés, digamos, como se suele decir, pueda ponerlo en un acta y pueda excluirse de abordar esa situación, digamos, y entonces vamos a generar que sea mucho más objetivo ese abordaje, pero además a la persona que siente que por ahí su intervención puede ser un obstaculizador de esa situación, excluirse de esa situación puntual. Por otro lado, también pueden surgir situaciones donde la problemática de la violencia incluya, como decía recién Pilar, a personal ejecutivo de esa institución, diríamos, directores asociados, directoras asociadas, o cuestiones que tienen que ver con violencia por razones de género. En esas dos situaciones, nosotros lo que, digamos, acordamos en este documento de lineamientos es que esas situaciones no sean abordadas dentro de la misma institución, digamos. Entonces, como también nosotros planteamos que las situaciones de violencia y las situaciones de violencia en el ámbito laboral no son situaciones que se trabajan en soledad, digamos. Ahora, Pilar seguramente va a hablar, porque bueno, la gestión, digamos, ha puesto, digamos, todo un abordaje a partir de distintos dispositivos digamos, y el refuerzo de una red integral contra las violencias. Lo que planteamos es que puede articularse esa intervención con otros actores dentro de esta red, como son los equipos regionales, o también las situaciones de los directivos, que se pueda trabajar directamente con equipos de sede, para poder darle un marco de objetividad, diríamos, y un mejor abordaje y no tener una implicancia negativa para los propios integrantes de ese comité. También esos comités, diríamos, tienen este resguardo, diríamos, intersectorial de estar integrados también por representantes o delegadas o delegados de los gremios que tienen, diríamos, asiento en cada uno de los efectores, para también darle una mirada más de derecho al trabajo que tienen los integrantes de los equipos de salud. Y esta dificultad que también planteaba Pilar de lo que es la violencia en el ámbito del trabajo, cuando justamente los equipos que vienen a abordar esa situación también forman parte del mismo Ministerio de Salud, digamos. Ahí también tenemos un montón de desafíos a construir, digamos, todos estos dispositivos, la red, las modalidades de intervención y de abordaje, son construcciones que las vamos generando a partir de, la verdad, de las situaciones puntuales que se van presentando y de todas esas estrategias que se van generando para un mejor abordaje. Porque acá también hay que plantearse que la persona que está atravesando una situación de violencia tal vez tenga un sentido de reparación que, como decía Pilar, plantea una sanción disciplinaria y en algunas situaciones hasta la expulsión, digamos, de esa persona que le está ejerciendo violencia del lugar de trabajo. Y ahí también hay todo un marco legal que tenemos por ser trabajadores y trabajadoras del Estado de limitaciones, diríamos, a esas formas de poner sanciones disciplinarias a partir de las leyes que, diríamos, tenemos en el marco de la provincia de Buenos Aires.
Entonces, eso también, diríamos, hay que trabajar en los abordajes para que no quede como que esa situación que se abordó, que pudo resolverse, que se pudo trabajar, que pudo tener modificaciones en ese ambiente de trabajo, no quede como que fue poco lo que se hizo a partir de ese interés que tenía de reparación la persona, digamos, que atravesó esa situación. Y por el otro lado también tenemos digamos, el desafío de generar un cambio de conducta, de forma, de relación y de forma de trabajo de la persona que está ejerciendo violencia, que también es otro compañero y compañera de este mismo equipo de trabajo y que también es el propio ministerio el que está haciendo a partir de todos los dispositivos y de los equipos que tenga, pero el abordaje también de esa persona. Entonces, no es tan fácil las situaciones de violencia en el ámbito laboral, a veces, digamos, poder hacer todas estas intervenciones cuidadas y con un resultado, digamos, positivo que de alguna manera satisfaga a todas las partes, digamos, que intervienen en esa situación. Lo mismo es las situaciones que tienen que ver con violencia por razones de género, diríamos que ahí también, digamos, hay que tomar algunas medidas muy rápidas y concretas para limitar esas, digamos, para cortar esa situación de violencia mientras se va abordando la situación, ya ahí como equipo ampliado, no solamente con el comité, sino también con alguno de los equipos de la red, digamos que ahora se va a hablar. Estos comités, digamos, tampoco, ¿cómo se piensan esos comités? Se piensan como un equipo que de alguna manera, con una expertise técnica, digamos, porque son integrantes de las propias instituciones, van a generar de alguna manera un diagnóstico, van a definir si se encuentra o no en una situación de conflicto o de violencia, va a dar un marco de alguna manera de recomendaciones o sugerencias, pero van a ser las direcciones ejecutivas de los hospitales las que en las situaciones que merezcan van a generar las medidas disciplinarias, digamos. Esto hay que dejarlo claro porque muchas veces nos ha pasado de tener alguna compañera o compañero que no se anima a formar parte del comité porque entiende que también va a tener que decir, diríamos, qué medida disciplinaria tomar. Digamos, eso por ahí, digamos, está bueno que todos conozcamos que esa es potestad de las direcciones ejecutivas, digamos. Estos son equipos técnicos que van a hacer una mirada mucho más amplia de la situación, porque son atravesados por distintos actores y actrices de la propia institución, pero que, llegado al caso de tomar alguna medida sancionatoria, lo va a hacer la dirección ejecutiva, no es potestad del comité. Y a los comités, digamos que en principio nuestro primer desafío fue esto de institucionalizar a este dispositivo, que nos contaba recién Pilar, en estas disposiciones donde de alguna manera se da el marco de cómo se tendrían que estar conformados, algunas cuestiones de funcionamiento. Es como el primer gran desafío de que queremos que todos los hospitales, todos los efectores tengan su propio comité de resolución de conflicto y violencia. Los estamos acompañando con distintas formas digamos, modalidades de capacitación y de formación. Las diplomaturas son una de esas posibilidades tienen todas cuestiones de organización interna que dejamos de alguna manera a la propia construcción de cada comité, poniendo estas cuestiones de lo administrativo como el acta de constitución, como el acta de cada una de las intervenciones que vaya, digamos, tomando el comité, y también con esta cuestión de quienes no tendrían que estar formando parte del comité, que son las personas que tienen alguna situación de denuncia, digamos, por el tema de violencia, o algún sumario en curso, digamos, también por estas temáticas. Digo, esto lo aclaramos porque muchas veces, digamos, estas cuestiones no están muy bien claras
y algunas personas quieren formar parte, diríamos, en estas condiciones, y lo que se les plantea es que hasta que no se defina la parte sumarial, digamos, queda en suspenso hasta que haya una definición de este tema para poder incorporarse al comité. No sé si por ahí quería un poquito de la red. No, claro, ahí justo leo que una de las consultas tiene que ver con si alguna dirección tiene potestad de tomar esas decisiones y es quien ejerce violencia, es esto que les decía Belén. El comité, esto lo rescatamos y es muy importante, es esta red de abordaje de las violencias y el comité en esta primera instancia, lo que busca justamente, y respondiendo a esa pregunta, es reducir la discrecionalidad de quienes toman decisiones. Y hacer cuidar a quienes toman decisiones de que no se piense que sus decisiones tal vez sean buenas decisiones, pero que son tomadas de manera arbitraria. Con lo cual es un mecanismo protectorio que garantiza derechos para todos, o que busca garantizar derechos. ¿Por qué? Porque si un director o una directora tiene que gestionar su hospital y tiene que tomar una definición, no es lo mismo que se entere de pasillo que alguien está violentando a tal persona o que tal persona le digan que ejerce violencia, pero que se arme un dispositivo, que esa persona vaya, que otro, que no es el director, escuche esa situación y otros en un equipo ampliado, que no tienen especial interés ni en perjudicar ni en favorecer, por eso decía Belén, o sea, quien tenga un conflicto de interés no tiene que participar, digo, que sea ajeno a esa situación, que escuche y que se haga un informe técnico que diga, es conflicto, es violencia, se dan determinadas sugerencias, esto configura tal situación y tal otra. Entonces, cuando el director o la directora, que es el ejecutivo, tampoco es el asociado, o sea, el que termina de tener la última palabra es siempre el director ejecutivo de un hospital, tiene que tomar esa decisión. Ya no lo hace de manera tan arbitraria, porque tiene un informe que le dice, che, esto configura una situación de violencia, esto no configura una situación de violencia, es una situación de conflicto, podemos abordarlo de tal manera, se sugiere un cambio de horario, o conversamos con la persona y en el marco de la entrevista podrían ser una opción, el cambio de horario, el cambio de servicio a tal servicio, y el programa Cuidar a quienes cuidan. Entonces, se hacen sugerencias, entonces la discrecionalidad de ese director, no, directora, no es tan amplio, o sea, va a poder intervenir, pero interviene en el marco de una intervención que lo preexiste, que lo va a continuar, y a su vez también los directores también están más cuando uno ejerce violencia, no es tan fácil para un director poner un coto a esa violencia, que ponerle un límite, poner una sanción. Entonces el director también puede apoyarse en que hay equipos especializados que lo orientan y que le dicen que esa decisión es la que debe tomar porque si no está vulnerando el derecho de protección, por ejemplo, de otra trabajadora. Entonces, de alguna manera, estos dispositivos lo que buscan es cuidar y acompañar a los distintos equipos. Y lo digo medio rapidito porque estamos medio cortos de tiempo, pero tomo esto, ¿no? Cuando decía Belén, la idea es que todas las situaciones puedan entrar por el comité, cada hospital se da su lógica, ¿no? Presentando una nota, mesa de entrada. La idea es que todos los comités tengan un día y un horario fijo donde una persona se pueda acercar, que tengan un mail, un contacto claro, que eso lo puedan difundir y que todos lo conozcan. Pero cuando una situación es de violencia por razones de género, lo que consideramos necesario, y está así explicado en la disposición, es que no sea abordado ahí en el mismo hospital, sino que hay equipos que son capacitados, orientados y acompañados por el Ministerio de las Mujeres, que son los equipos regionales de violencia, que son equipos interdisciplinarios conformados por abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales en general, que hacen las entrevistas a las mujeres que atraviesan situaciones de violencia por razones de género y hacen un proceso de acompañamiento, que siempre lo van a hacer seguramente en vinculación con el comité, porque se van a tener que seguir vinculando con esa dirección de ese hospital y con ese comité para ver qué se hace con el agresor, si
si se lo mueve, porque en ese proceso de acompañamiento a la trabajadora, la situación, lo que se va como intentando generar es, en el marco de la licencia por violencia de género, le puede corresponder una licencia, ¿sí? Se puede tomar una cantidad de días, se puede acomodar los horarios si la situación de violencia le generara alguna otra situación, se puede cambiar de horario, digo, es muy amplio la licencia, pero es una herramienta más en el acompañamiento, pero a su vez está el acompañamiento general para poder trabajar en el cese de la violencia. Entonces, ya de por sí hay un tipo de situaciones que no se abordan en el comité o que cuando llegan al comité, la idea es que el comité lo articule para que lo continúe el equipo regional y salga del hospital, ¿no? Para que esa mujer no esté hablando de estas situaciones específicamente de violencia por razones de género. Y a su vez, otras situaciones que no quedan en el comité es cuando a quienes se denuncian o de quienes se dice que están ejerciendo situaciones de violencia son los directores de los hospitales, ¿sí? Porque es muy difícil, o sea, si definitivamente quien va a tener que tomar la última decisión es el director que está involucrado en el ejercicio de la violencia, es imposible que eso se pueda resolver dentro del comité, con lo cual el comité en una primera instancia da la noticia al equipo regional o al equipo de sede, entonces esa situación se aborda desde el ministerio directamente para que ni el equipo de la región ni el comité tengan que estar en una discusión con quien es su responsable, o sea, su jefe inmediato, que es el director del hospital. Entonces, esas son las dos grandes situaciones donde el comité se abstiene de intervenir, dándole pidiendo subsidiariamente la intervención de otros equipos del ministerio, ya sea de la región sanitaria o de sede central. Y a su vez contarles que hay un programa, o sea, todo este despliegue territorial que les contábamos de los equipos de las regiones sanitarias, también acá veo que están compañeras de los equipos descentralizados de asistencia, los SEDA, son equipos de la red sanitaria de abordaje de las violencias, ¿no? Equipos que cuando iniciamos la gestión teníamos el desafío político de que las violencias sean un tema de salud, de abordar las situaciones de violencia, pero si no, también teníamos esto que decimos, siempre le pedimos más a las mismas de siempre, ¿no? A quienes ya vienen trabajando violencias en los hospitales, a quienes ya les seguimos pidiendo que hagan el consultorio amigable, el consultorio de diversidad y que hagan interrupciones voluntarias de embarazo, que además atiendan violencia. O sea, sabemos que hay un perfil de trabajadora histórica que ha dado discusiones, que viene dando estas discusiones desde hace muchísimos años en el sistema de salud, pero bueno, también una política de Estado para poder llevarse adelante tiene que tener trabajadoras y trabajadores que puedan tomar estos desafíos y también acompañar a estas trabajadoras, digo trabajadoras porque en general han sido compañeras, que lo han hecho en mucha soledad y en contra del Estado. Entonces, el programa de abordaje territorial de las violencias son estos equipos que se suman especializados, pero a su vez hemos creado un segundo programa que todavía no es oficialmente un programa, es una línea programática que está por transformarse en programa, que es el programa Cuidar a quienes cuiden. ¿Por qué surge el programa Cuidar a quienes cuidan? Viene como una experiencia de la pandemia de acompañamiento a trabajadores y a familias que en sus padecimientos, en el marco de la emergencia sanitaria, un programa porque el objetivo tiene que ver con la transformación del modelo de atención. Y lo cuento muy rapidito, porque me parece importante, a poquito de bajar la crisis sanitaria, a poco de que las muertes empiezan a disminuir y que los equipos van volviendo a situaciones de normalidad en relación a prácticas sanitarias pospandémicas de alguna manera, lo primero que empieza a emerger es el sufrimiento que produce ser trabajador de salud, siendo trabajador de salud, digo, en el marco del modelo hegemónico de salud. Entonces,
el cuidar a quienes cuidan es un dispositivo, una herramienta más para el comité, para que lo pueda convocar el comité, para que puedan convocarlo los equipos de salud, para que puedan convocarlo los sindicatos, para que ante una situación de violencia, no de violencia, no que de conflicto, de conflictividad, que no tiene que ver con un uno a uno, tal vez, ¿no? Como un agresor, una persona en situación de violencia, sino como una dinámica de un servicio, de un área más inespecífica, más naturalizada, de lógicas más enraizadas, de resistencias. El cuidar a quienes cuidan plantea una metodología de análisis institucional donde con dispositivos grupales se puedan problematizar algunas de estas lógicas más naturalizadas, ¿sí? Entonces, el programa Cuidar a quienes cuidan también tiene equipos regionales, también son equipos de terceridad, ¿sí? La idea es que se los convoquen y que puedan sumarse a pensar qué es lo que está pasando en ese servicio, en esa área, que se están produciendo lógicas que producen padecimiento, porque no todas las situaciones vamos, o sea, no queremos llegar siempre, como decía Belén, tarde. Digo, cuando uno aborda una situación de violencia ya no es un hecho consumado, ¿sí? Hay una situación de riesgo, con el programa Cuidar a quienes cuidan, queremos brindar una herramienta más de gestión de la conflictividad organizacional para que no llegue a escalar a situaciones de violencia laboral, ¿sí? Buscamos que sea una herramienta de transformación, una herramienta de prevención, pero no en clave de dispositivos de prevención más de capacitaciones, promoción y prevención, sino en esto, ¿no? Donde vemos que hay un conflicto incipiente es sentarnos a pensar de manera activa y con todo el equipo y el servicio involucrado en qué de lo que nosotros nos está pasando contribuye a que esta lógica se perpetúe. Y a su vez, no solamente la lógica que se perpetúa dentro del equipo, sino, bueno, cuáles son las dinámicas de la institución, ¿sí? Que produce y reproduce ese estar o esa situación de violencia. Porque a veces son las mismas lógicas institucionales y tampoco nosotros, también me parece importante decirlo, que una lucha que queda ahí, si hay algo que está produciendo sufrimiento y que está produciendo violencia y que tiene que ver con el orden de la institución, si queda ahí y solo escuchamos el padecimiento es perverso, porque quien está escuchando es el Estado. Digo, ¿no? Porque no somos agentes externos que venimos a escuchar, somos una política de Estado que quiere transformar ese sufrimiento y ese padecimiento producto de situaciones de violencia naturalizadas. Entonces, sí, también con el equipo involucrado de manera activa lo que se busca es generar la estrategia para involucrar a las direcciones de los hospitales, a los jefes de servicio, a las coordinaciones, para que algo de la lógica institucional se transforme, para que eso pueda dejar de reproducir de manera naturalizada situaciones de violencia. Muy rapidito, pero de alguna manera queríamos como dejarles presentada con Belu hoy y para las dos diplomaturas la red de abordaje de las violencias puesta al servicio de poder pensar en que no es una utopía o es una utopía que queremos que se transforme en algo posible, un ambiente laboral libre de violencias, que eso, y esto lo tengo que decir porque esto que decía Belén, bueno, a veces las expectativas en relación a qué imaginamos que pase y qué realmente pasa nos hace tener la sensación de que no pasa nada o de que pasa poco. Cuando ponemos el foco en el que el objetivo es que las instituciones estén libres de violencia, corremos el foco de las personas y dejamos de querer que el agresor sea colgado en la plaza pública o que sufra o que la pase tan mal como la pasamos. Digo, porque esto, ¿no? Digo, tenemos que todo el tiempo volver a pensar cuál es el objetivo institucional, que es que podamos laburar y trabajar en la cotidiana en ambientes libres de violencia, y que eso no siempre, algunas veces sí, pero no siempre se resuelve con cuestiones sancionatorias y punitivas. Digo, si queremos realmente pensar una transformación integral, profunda y a largo plazo, tenemos que articular
las dimensiones más sancionatorias y punitivas en los casos en los que son graves y lo ameritan, pero también poder pensar qué lógicas de deconstrucción y de transformación nos damos para que esto realmente llegue para quedarse. Bueno, muchísimas gracias, muy claro, Pilar y Belén. La verdad que, bueno, aportes como para empezar a pensar y empezar a hacernos preguntas, que un poco es la idea del recorrido que les proponemos, ¿no? Algo que nos haga ruido para poder pensar. Hay algunas preguntas, creo que han sido respondidas, pero se las leo por si quieren agregar algo o por si alguien considera. Y después hay otras dos que me gustaría decir algunas cositas, pero que me parece que también podemos decir algo desde las diplomaturas. Bueno, ¿cómo abordo o gestiono cuando una vicedirectora ejerce violencia verbal hacia un enfermero o usuario? Un poco fueron recorriendo en este sentido. ¿Cómo formamos comités de forma legal en el trabajo? También fueron dando algunos indicios, pero vamos a profundizar. No sé si quieren agregar algo, pero se va a profundizar un poco en este seminario y luego también para quienes hagan el trayecto específico de la diplomatura de gestión vamos a abordar más puntualmente estas cuestiones. Algunos comentarios, se sigue dando estas cuestiones de derechos de piso, por ejemplo, con becarios y los que ya vienen trabajando hace tiempo los dispositivos. También en las diversas profesiones de donde una operadora o enfermera es menos capaz por no ser psicólogo, psicóloga, etcétera. Por otro lado, creo que se da violencia del Estado en su representación estructural del Ministerio de Salud. Bueno, un poco también ahondaron esto, porque son las formas organizativas. Algo de eso quería recuperar también. En tanto, bueno, mantiene precarización laboral de trabajadores. La violencia en el espacio laboral está representado de diversas maneras. Los profesionales de enfermería padecen violencias en este tema, bueno, como grupos especialmente en estas relaciones desiguales que transitan determinadas situaciones de violencia. Cada uno de los profesionales que componen el comité deben estar formados, capacitados y especializados en este tema. Ahí puedo hacer un Sí, claro, sí, sí. La verdad que eso es el ideal. El tema es que cuando nosotros empezamos a trabajar en la conformación, muchos de los integrantes de los equipos de los efectores no estaban capacitados. Por eso estamos como caminando en paralelo con la conformación, pero además también con garantizar desde el ministerio distintos espacios de formación para que esos integrantes puedan lograr, diríamos, esta formación desde el Estado y también como formación en servicio para esa capacitación necesaria para la integración de los comités. Perfecto. Bueno, bueno, que los sindicatos también pueden ser parte de la violencia, esto de que todos podemos decir violencias, comentar cuánto sufrimos lo mismo y en mayoría mujeres. Bueno, también hay grupos especialmente vulnerables en estas relaciones de poder y desiguales. Más cuando el sector salud, que es un sector del cuidado, mayoritariamente estamos conformados por mujeres. Sí. Exacto. Excelente encuentro, bueno, felicitaciones, saludos, muy claro y con muchas ganas de seguir profundizando sobre todos los ejes planteados. Eso es, bueno, hoy es la clase inaugural de este seminario y sobre todo profundizar. Quería recuperar algunas cositas en clave de lo que venimos trabajando y dos comentarios que también un poco vienen de la mano de esto. Nada, las escuchaba atentamente, bueno, conozco el trabajo que vienen sosteniendo, pero la verdad que siempre uno escuchar en estos espacios va como sumando preguntas o profundizando en algunos sentidos, así que breve algunas cositas que me parecía interesante rescatar. Un poco como venimos pensando en esta relación de las violencias y salud, ¿no? Como venimos recorriendo, es como el gran eje que recorre ambas diplomaturas. Para pensar, ustedes traían esta idea de, primero como varios procesos, ¿no? Desnaturalizar y problematizar, digo, como una primera, digo, si uno pudiera ordenar, ¿no? Todo esto se da en una secuencia, pero digo, un poco si uno pudiera, digo, lo importante que es problematizar para desnaturalizar esas violencias que se atraviesan en el sistema de salud, poder ponerle nombre, ¿no? Decíamos en los seminarios anteriores, nombrar es político. Digo, cuando uno desnaturaliza o problematiza, se hace una pregunta, empieza a poder definir e identificar esto que me está sucediendo o esto que está sucediendo como una violencia, ¿no?
Y luego pensar estrategias de abordaje y de prevención también, ¿no? Es decir, como esto que muchas veces utilizamos también estas acciones que son propias del sistema, no exclusivas, pero sí propias del sistema de salud, pensar en la promoción, en la prevención, también tenemos que pensarlas para el cese de las violencias. Y yo agregaría desaprender, ¿no? Ustedes un poco lo traían en este proceso. Digo, a veces, no solo en las formaciones formales, académicas que hemos tenido, quizás estas preguntas, estas problematizaciones no han aparecido, sino que también algo que trabajamos también desde las diplomaturas, que es uno de los objetivos cuando les proponemos volver la mirada hacia nuestras prácticas, es que desde el trabajo también se aprende, ¿no? Entonces a veces aprendemos y aprendemos, ¿no? Es decir, con H y sin H, a veces a reproducir violencias o a naturalizarlas, pero también podemos desaprender y generar prácticas en otro sentido. Me resultaba esto interesante. Decías, Pilar, que también me quedó resonando esto de las condiciones de posibilidad que generamos, ¿no? Y esto también un poco de la mano de desaprender. Bueno, generamos condiciones de posibilidad para naturalizar estas violencias o para transformarlas. Y esto porque aprender como el sentido de las violencias y las consecuencias que esto tiene para las personas en su espacio de trabajo, ¿no? Ustedes decían, bueno, esto tiene consecuencias, digo, el mundo del trabajo y el mundo de la vida a veces es difícil, no, a veces, no es posible escindirlos, ¿no? Digo, las organizaciones, las sociedades digo, en las que vivimos, el trabajo es no solo la forma en la que organizamos nuestra vida cotidiana, sino también es mucho del sentido que le damos a estas cuestiones. Y traían algo que es habitar el ámbito laboral, ¿no? Es decir, bueno, me parece que ese habitar hay como un sentido que no es solo, bueno, voy, trabajo, sino cómo se habita, qué relaciones se establecen en esos lugares. Y por supuesto que este habitar tiene condiciones materiales, de cómo trabajamos, en las que trabajamos, pero también tiene una dimensión subjetiva que tiene que ver con las representaciones, con los discursos. Vos, Belén, traías a esto de las expectativas, de los intereses, ¿no? Bueno, me parece que pensar en ese habitar estas dobles cuestiones que muchas veces tampoco están escindidas, ¿no? De las condiciones materiales, las condiciones laborales de los espacios en los que trabajamos, de estas condiciones subjetivas. Y pensaba, digo, por eso también comenzamos pensando el sistema de salud al ámbito en el que trabajamos, porque, bueno, la estructura, lo decía Pilar claramente, ¿no? En esto había algún comentario en este sentido, de que, bueno, sí, las formas en las que se estructura el sistema de salud, fragmentado, segmentado, jerarquizado, bueno, muchas veces también genera violencia, pero también pensar, me resonaba cuando las escuchaba, el ámbito laboral como, bueno, no es una isla, no está escindido de las relaciones sociales y de las formas en las que está organizada la sociedad, lo traías también, Pilar. Y en esto me parecía interesante vincularlo también con las determinaciones sociales que vimos en el seminario anterior, cómo atraviesan también esas determinaciones y también cómo las respuestas que da el sistema de salud muchas veces son pensadas desde el sistema de salud, pero también muchas veces son de procesos que vienen y que atraviesan y que están dándose en la sociedad. No pensaba, y bueno, cuando el enfoque de derechos para democratizar las instituciones, digo, cuando movimientos, digo, la vuelta a la democracia, digo, hubo como toda una apuesta a esas relaciones, nada, también están en las instituciones, en las relaciones en que establecemos, digo, en todas las instituciones, hablamos del sistema de salud porque es el que nos convoca. Bueno, como en el mismo sentido, digo, el feminismo, los movimientos transfeministas también han hecho que nos hagamos algunas preguntas que por ahí en otros ámbitos, como el espacio laboral o en el ámbito laboral, a veces parecía que no había que hacérselas, que eran de otro orden o de otro espacio. Y en este sentido, las políticas públicas, digo, no, cómo darle institucionalidad. Me parece que lo que ustedes hablaron era de cómo traducir esto en políticas públicas, pero también en dispositivos que le den institucionalidad. Bueno, nada va de suyo, porque si no sería como, digo, yo te digo, bueno, resolveríamos con leyes, con política pública o con formación, con capacitaciones, todo, sino que, bueno, son procesos que hay que ir aprendiendo y desaprendiendo.
pero que muchas veces hay que, de alguna manera, generando esa institucionalidad, generar dispositivos para que ello ocurra, ¿no? Es decir, esto tampoco garantiza que esto se resuelva, pero sí hay algo del orden de la institucionalidad, del orden del dispositivo. Y dos cositas digo en relación a cómo se van y todos podemos ser violentos en relación a dos comentarios que hay. Em, Pensar que venimos trabajando desde el inicio que todos podemos tener prácticas violentas y ser violentas. Y lo traía para pensar en relación a esto que traías, Belén, y que citan también en los comentarios en relación al derecho de piso, que muchas veces incluye también tolerar y transitar determinadas violencias. Pero lo que nos pasa, lo que también observamos o se ha transitado, es que esto está tan naturalizado que muchas veces las mismas personas que transitan situaciones de violencia luego son quienes reproducen esas violencias, ¿no? Entonces, bueno, quien recién ingresa luego reproduce esas violencias con quien ingresa luego, o los residentes de segundo o tercero con quienes son los de primero. Digo, para que pensemos la dificultad también y cómo muchas veces entre la producción y la reproducción, digo, esto va siendo procesos que no se terminan, ¿no? Es decir, quienes transitan muchas veces luego son... También es, perdón, No, como también es relacional, ¿no? Tal vez yo padecía siendo enfermera la violencia de mi coordinadora y cuando me toca ser coordinadora ejerzo cierta situación de violencia y eso tal vez también es un desafío, es, bueno, ¿cómo ejercemos el poder sin ejercer violencia, ¿no? También digo, ahí me parece como que hay algo súper interesante para poder pensar en relación a la gestión de la conflictividad, a la gestión de personas, que tiene que ver también con eso, que tiene que ver con qué modelos de autoridad construimos, con qué modelos de gestión y qué modelos de ejercicio del poder podemos pensar que no va de suyo que sean violentos. sí, bueno, y en relación a pensar la especificidad de las violencias, ¿no? Me parece que eso también, no solo porque la ley 26485 define determinadas modalidades, sino también porque estos abordajes requieren que podamos pensar, así como decimos en la expresión violencias por razones de género, el por razones es lo que define la especificidad, bueno, también la violencia en el ámbito laboral tiene especificidades que para abordarlas tenemos que conocerlas, lo mismo la violencia política o otras modalidades de violencia. Muy breve, porque me parece que hay que decir algo en relación a la diplomatura. Hay un comentario en relación a qué pasa con la perspectiva de género cuando se ejerce violencia de una mujer cisgénero hacia otra mujer cisgénero. Violencias se ejercen entre todos los géneros, lo que hay que pensar, por eso quise terminar con la especificidad, es que hay violencias entre varones, violencias entre mujeres, violencias... Lo que hay que pensar es la especificidad de esa violencia. La especificidad de la violencia por razones de género tiene que ver con considerar al otro en una relación de poder desigual, discriminar y como objeto de esa violencia por el género. Entonces, digo, no hay, digo, relaciones violentas hay, digo, pero lo que define una relación, una situación de violencia por razones de género es precisamente esa especificidad donde el otro es objeto de la violencia, de la violencia precisamente por su género. Y que traemos acá, y hoy hablamos mucho de la violencia laboral y en la especificidad de género, pero no solo de eso, porque así como el desigualador género es un desigualador, hay muchos otros desigualadores que también generan las condiciones de posibilidad para que se ejerza violencia, y son todos estos que les intentamos traer acá, y por eso les hablamos de las relaciones jerárquicas y de los múltiples modos de jerarquías que son, a su vez, digo, la contracara de las desigualaciones. Sí, bueno, y también, digo, si me permiten, quiero decir algo en relación también a este comentario, dice, la política pública y sus dirigentes tienen que olvidarse del patriarcado. La verdad que apostamos a que no se olviden, un poco las diplomaturas van en este sentido, digo, el patriarcado como sistema, digo, vinculado sobre todo, vimos en los seminarios anteriores, tiene expresiones concretas que son las violencias por razones de género en todos los ámbitos en los que estamos dando. Y cuando hablamos de patriarcado, cuando hablamos
hablamos de, sobre todo cuando se anudan al capitalismo, cuando se anudan al colonialismo, es decir, esto genera desigualdades, genera jerarquías que tienen expresiones que son las violencias por razones de género. Y esto no solo genera discriminaciones, exclusiones, sino que también genera mucho padecimiento entre quienes los atraviesan. Así que, bueno, apostamos que sea, digo, desde todos los ámbitos, pero fundamentalmente desde el Estado y de sus dirigencias, a promover espacios de despatriarcalización, no solo del sistema de salud, sino también de las relaciones que entablamos en cada uno de los sistemas, y ese es el sentido por el que también, y desde la perspectiva que tenemos quienes estamos sosteniendo, pensando estas diplomaturas. Digo, quería dar respuesta porque me parece que es desde donde tenemos que pensar y pensarnos. Digo, esto no tiene que ver sino esto, bueno, hacernos preguntas en relación a las desigualdades que históricamente se han construido, y también no solo las desigualdades, sino los padecimientos y las expresiones en las que muchas veces se va la vida de las personas vinculadas a este tipo de violencias. Así que, bueno, Belén, Pilar, muchísimas gracias a todos quienes se conectaron. Seguimos en la plataforma y nos volvemos a encontrar en un encuentro sincrónico en 15 días. Así, gracias a todos. Muchas gracias. Un abrazo. A todos. Saludos.